Entonces, para poder ver las derivadas, necesitamos analizar el tema de los incrementos. Eso vamos a empezar a ver ahora para definir la derivada. Entonces, el primero que vamos a tener que ver es la fórmula del incremento total de la función, o sea, de z, al cual lo vamos a llamar delta z. La fórmula, la ecuación que tiene este incremento total es la siguiente. Acá lo que decimos es, este como que fuera el delta i, digamos, la función incrementada menos la función sin incrementar. Entonces sería f de x más delta x, y más delta i, porque es de dos variables, menos la función sin incrementar. Es decir, que acá estaríamos viendo que esta función de dos variables está evaluada en dos puntos. Un punto inicial, que es el xy, y otro punto que está también en el plano, que es aquel que tiene un incremento, x en delta x e y en delta y. O sea que son dos puntos. Entonces, vamos a graficarlos a esto en el espacio y nos quedaría lo siguiente. Esta que está en rojo sería la gráfica de la superficie. Z igual a f de xy. Bueno, después, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar primero el punto inicial, que sería el punto de coordenadas xy. Este sería el eje x, y z. Acá vamos a tener entonces el punto inicial, que es el de coordenadas xy. Acá en el plano, y para este punto voy a tener una altura, que vamos a llamarla f de xy, que va a estar un punto sobre la superficie. Bueno, y acá nos dice, es el otro punto, x más delta x, y más delta y. O sea que el otro estaría haciéndole un incremento al x y al y. O sea, acá vamos a estar en este, con x más delta x, y acá con y más delta. Y acá también, en este punto, vamos a tener evaluada la función, por lo tanto vamos a tener otra altura. Entonces, este valor delta z es una distancia entre estos dos puntos, estas dos alturas, digamos, de función, va a estar dado por la diferencia de altura de estos dos puntos, con respecto del eje z. Ese sería entonces el delta z. Acá Profe, entonces, eso sería haciendo la proyección sobre el eje, sobre el plano Z, ¿que no? O sobre el eje Z. claro, esto dibuja una superficie, cada punto que está acá dentro del rojo es un punto de la superficie. Entonces en xy tengo f de xy, ¿no es cierto? Este punto, como altura, ¿no? Entonces xy, f de xy me da un punto. El otro, x más delta x y más delta y, evaluando la función en ese punto, tengo el otro punto. Con respecto del eje z son dos alturas, ¿no? Y la diferencia entre estas dos alturas me da el delta z,
que se llama incremento total de la función. Pero ¿qué pasa si en Bueno. vez de hacer, bien, si hacemos un incremento solamente con la x, mantenemos fijo el y? Eso sería lo que se llamaría un incremento parcial de la función con respecto de x, solamente. Acá. Este es el delta x. ¿Y qué pasa si en vez hago al revés? Mantengo fijo a la x y a la y le doy solamente el incremento delta y. Entonces, sería solamente un incremento parcial en y. De ahí surgen los otros dos incrementos que son los incrementos parciales. Entonces vamos a ver cuáles son los otros. Este delta xz sería el incremento parcial de la función z con respecto a la variable x. O sea, ahí lo notamos. Entonces delta i y delta x serían incrementos parciales. Claro, para cada una de las variables, sí. Y esta Profe, y tiene una ahí forma. sería delta z es igual a f de x más delta x, coma y nada más. El total es x más delta x y más delta y, menos f de x y, el total. Y el parcial en x es lo que vamos a escribir ahora, solamente sería con x nomás, x más delta x y menos f de x y. Ah, Ese perfecto. sería. Bien. Y el otro, el delta iz, es el incremento parcial de la función con respecto a y. Entonces este se simboliza como delta iz, que significaría incremento parcial de la función z con respecto de y. ¿Cómo va a ser este? A ver, díganme ustedes. F de, ¿qué le pongo? De x, De i coma, más delta i. y más delta y, menos f de x. Bueno, entonces acá deducimos lógicamente que para poder, por ejemplo, hacer la derivada parcial de la función respecto de x, vamos a utilizar el delta xz. Y si saco la derivada parcial respecto de y, voy a tener que usar este otro, el delta iz. Para esto me van a servir estos dos incrementos, para definir la derivada parcial. Entonces, para sacar las derivadas parciales de la función z de dos variables, tenemos que hacer variar una de las variables y mantenemos a la otra variable como una constante. Entonces, para sacar z'x en un punto, esto va a ser igual al límite para delta x que tiende a 0 de el cociente incremental que estaría dado por el incremento parcial de la función respecto de z sobre delta x. Esa sería la definición de la derivada parcial respecto de x. La simbología, yo puse acá, ven, z', ¿sí? También puedo usar el símbolo delta, de derivada de zx, o puedo poner también f'x, o puedo poner derivada de fx, o de x. Todos símbolos válidos. Sería entonces la derivada parcial ¿Y cómo se de... denominaría eso, profe? ¿Cociente incremental? Claro, es un límite de un cociente incremental, exactamente. Donde tengo el incremento, bueno, el numerador sería el incremento parcial de la función respecto de z respecto de x sobre el incremento delta x, para cuando delta x tiende a 0.
Bueno, esta es, digamos, la simbología que vemos así básica, digamos. Pero Buffetti en su libro tiene una simbología mucho mejor para la derivada, usando el límite también, pero mucho más intuitiva y que la podemos usar para hacer el práctico. Entonces, para Buffetti dice la derivada z' x en un punto AB, en vez de llamarlo punto XY, lo llama punto AB, es igual al límite de x que tiende a A de la función, y acá ¿qué hacemos? Como estamos incrementando en x, vamos a evaluar x acá, la función en x, y manteniendo constante la otra, que sería el valor b, menos f de AB, dividido x menos a. O sea que para Buffetti el incremento que aparece acá, el delta x, sería x menos a. Con esta fórmula podemos sacar la derivada parcial de z respecto de x también. Y lo mismo podemos hacer para la otra derivada, son dos derivadas parciales. Z'I es la otra, xy va a ser igual al límite para delta i que tiende a 0 del otro incremento, delta iz sobre delta i, bueno, y es igual a z'I igual a f'I a la derivada de fi. Y esa sería la otra derivada parcial con respecto de i. Para esta también utilizamos la fórmula de Buffetti que utiliza el punto AB igual al límite de i que tiende a b de f de AI menos f de AB sobre i menos b. Esa sería la otra forma, usando el límite. Fíjense que tanto, bueno, cualquiera de las dos simbologías, para poder sacar estas derivadas parciales necesitamos conocer las coordenadas del punto. Es decir, me van a dar como dato la función z igual a f de xy para derivar y el punto PAB donde sacamos la derivada. Necesito sí o sí las dos cosas. Ahora vamos a ver cómo sería la interpretación geométrica de la derivada. Vamos entonces a dibujar en el espacio a la función y cómo hacemos cuando le sacamos la derivada. Esta entonces la superficie en rojo, z igual a f de xy. Entonces decimos, cuando derivamos sí, sí. Esta, la de Mongeor, es la misma, la que pusimos con el incremento, el cociente incremental esta. Delta xz sobre delta x es lo que es el Mongeor. Decíamos, acá vamos a calcular la derivada, ok, Brian, en un punto. Entonces vamos a marcar el punto. Vamos a decir, voy a utilizar AB. Entonces acá marcamos un punto AB. Vamos a marcar una curva plana. Cuando uno deriva con la variable x, dijimos que la y era constante, ¿no es cierto? Entonces acá voy a marcar la otra que sería b, constante. Eso me generaría, ¿qué cosa? Cuando yo tengo que la otra es constante, el b, me generaría un plano constante. Ese plano
cortaría a la superficie en rojo. Entonces, le elevamos acá, fíjense, desde B hasta donde me corte, con rojo. Y ahí, en ese corte, y hasta acá, me va a quedar una curva, que se llama curva plana. ¿Se ve ahí? Entonces, esto que me queda en verde, que voy a marcar ahora, Profe, ¿podría volver a explicarlo? No lo entendí. cuando uno deriva con una variable, ¿no es cierto? Si derivo con X, la Y es constante, ¿cierto? Sí, hasta ahí sí. Ven, en este límite, cuando hicimos z'X en AB, la variable es X, porque estamos derivando con X, y la Y quedó constante en B. Entonces, Y igual a B, constante. Entonces, el plano se eleva constante con un valor constante. Acá sería, le podemos poner Y igual a B. Este sería un plano. Este Y igual a B, entonces se eleva ahí, paralelo al eje Z, digamos. ¿Y qué hace? Ese plano, cuando se eleva, corta con la superficie en rojo. En el corte que genera con la superficie en rojo, genera esta curva roja que está acá, que es la curva plana. Entonces, una vez que tenemos ahí, bueno, va a haber un punto acá de corte en el AB, y ahí vamos a elevar la altura F de AB. Y va a ser un punto que va a estar sobre esa curva plana. Entonces tenemos el punto P, y este punto, lo voy a poner acá al lado, va a ser de coordenadas AB, F de AB. Por ese punto de la superficie va a pasar la recta tangente. Entonces, ahí marcamos la tangente que pasa por ese punto. Y acá, en este caso, prolongo una paralela, haciendo Y igual a B acá, ¿no? Hago la paralela al eje X sería acá. Y el ángulo que me queda acá, lo llamo alfa. Entonces, ¿se acuerdan a qué era igual las derivadas de la función? Geométricamente. Profe, una pregunta. ¿Qué es esa línea que proyectó ahí? ¿Sería la tangente? Sería la tangente que pasa por el punto P. Pero ahí la pregunta que les dice, ¿qué representaba la pendiente de la recta tangente? Ahí Gastón puso en el punto, ¿no es cierto? La derivada, z'x, en este caso, en el punto, AB, me da la pendiente. ¿Esto a qué va a ser igual entonces, si el ángulo acá es alfa? A la tangente de alfa, así es, Juaní. Entonces, este número que nos da la derivada en el punto va a ser un número. Ese número es la tangente trigonométrica del ángulo alfa, que se forma entre la recta tangente que pasa por el punto y tiene un ángulo alfa respecto del plano 0xy. Acuérdense que estamos con el plano 0xy allá abajo. Así sacamos entonces esta, la interpretación geométrica de la derivada en x. Profe, ¿la recta que tiene ahí el ángulo es la recta tangente o cuál es? La que pasa por el punto P. ¿Es la recta tangente la que tiene el ángulo? No. Sí, exacto. Esta es la recta tangente. Bueno, y ese es el ángulo que se forma. El ángulo que tenemos que utilizar es este.
O sea que la superficie está arriba, viene bajando la tangente y el ángulo que se forma entre la recta y el plano 0xy, ese es el ángulo alfa. La tangente de ese ángulo es la derivada en el punto. Ahora vamos a hacer la interpretación geométrica de la otra derivada, la derivada respecto de y. Hacemos lo mismo, una superficie en el espacio, z igual a f de y. De manera que cuando derive ahora con y, ¿quién va a ser constante? X. X. Entonces, acá el valor que tome A, vamos a elevar, y donde se corte con la gráfica en rojo, con la superficie, Y se va a formar otra curva. se va a formar otra curva, exacto. De ahí tiro, vamos a tener, pero también lo tengo que llevar acá, esta, paralela con respecto del eje Y. Llevamos la paralela con el eje Y, ahí se va a cortar en esa zona. Entonces la curva empieza acá, y termino acá. Ahí está. Bueno, entonces ahí tengo el punto A, x igual a, este sería el plano constante. Vamos a tener acá, como diré por acá, por hacerle pasar la tangente. Ahí. Estaría el AB, FAB, acá estaría el punto P, y por ahí va a pasar la recta tangente. Profe, ¿puede ser que en el libro se muestren sobrepuestas, superpuestas, ambas? Ah, en el libro de Mongeorge creo que están las dos ahí, sí. Este me decís vos. Sí, en el libro de Mongeorge aparecen las dos juntas, pero bueno, es más complicado hacerlo todo junto, en un solo gráfico. Acá está más simple. Entonces ahí tenemos el punto de la superficie, que está en rojo, por ese punto va a pasar la recta tangente. Y acá el ángulo que forma esta recta con el plano 0xy va a ser el ángulo beta. Entonces la derivada parcial de la función respecto de y en el punto AB va a ser igual a la tangente de beta. Y esa sería entonces la interpretación geométrica de la derivada parcial respecto de y. Bien. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Ya tengo la función, esta z es un cociente de polinomio. Quiero sacarle las derivadas parciales en x y en y. Y quiero analizarlo o evaluar la derivada en el punto 1, 1. Entonces lo hacemos por definición, utilizando el límite. Sería entonces z'x en el punto 1, 1 igual al límite de x que tiende a 1 de f de x1 menos f de 1, 1 dividido x menos 1. ¿Qué quiere decir acá la fórmula para sacar la derivada? Tengo que tomar la función, que esta sería la z igual a f de xy, evaluar a la x, a la función,
Donde está la X, queda X. Y donde está la Y, le cambio por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? A ver. 2X menos 3. Y acá tengo la Y que valdría 1, y la X por X, 1 más 5X. Menos la función valuada en el 1, 1. ¿Cuánto vale? Dos menos 3 menos 1. Menos un sexto, ¿puede ser? Sí, menos un sexto. Sobre X menos 1. Bueno, y ahí nos fijamos, esto cuando hacemos este paso siempre va a quedar 0 sobre 0. A ver si es cierto. Cuando X igual a 1, tengo 2 por 1, 2, menos 3 menos 1, menos un sexto. Menos menos queda más. Menos un sexto más un sexto, 0. 1 menos 1. ¿Qué le podemos aplicar para resolverlo? L'Hopital. Sí, lo que entonces nos va a quedar z'x en el punto 1, 1 es igual al límite de x que tiende a 1 de... Y acá tengo que hacer la derivada del cociente. Esta era cuando tenía y igual a u sobre b, y prima, ¿a qué era igual y prima? En el cociente de la derivada. Utilizar para derivar ese cociente. Entonces, u derivado, ¿qué me queda acá? ¿Cuánto vale? 2. Por el denominador sin derivar, o sea, por 1 más 5x. Menos la u sin derivar, que es 2x menos 3, por la derivada de b con respecto de x. ¿Cuánto sería? 5. 5. Dividido b al cuadrado. Bueno, y la derivada de la constante de un sexto es 0. Y la derivada del denominador es 1. Bien. Entonces, bueno, ¿qué nos quedó acá? Cuando x tiende a 1, 5 por 1 es 5, y 1 es 6, por 2, 12. Y acá, ¿qué quedó? 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Menos 1 por 5, menos 5, con este menos queda más 5. Eh, 5 más 1, 6 al cuadrado, 26. O sea que nos quedó 17 sobre 36. Esa sería la derivada parcial de z respecto de x valuada en el punto 1, 1. Me quedó un número. Y esta sería la pendiente de la recta tangente respecto de la x. Acá lo que habíamos comentado con los otros cursos. En este caso, vieron que la derivada acá, en este caso la tangente está paralela al eje de las y. La derivada en y me da la pendiente de la recta paralela. Acuérdense, esto es solamente la pendiente. Profe, tengo una duda. Sí, ¿El punto P sería el mismo para ambos? sí, sería el mismo para ambos, el mismo punto P. Nada más que esta va así, ¿ves? Y la otra viene así, paralela con el eje X. La otra recta. Profe, y Serían dos. en este caso son dos derivadas parciales, ¿no? Uno respecto a X y otro respecto a Y. Así es, son dos nomás. El Ah, primer orden listo. son dos. Pero a lo que voy es que Pero tipo, tenemos que hacer este ejercicio como que está respecto a X y ahora hacerlo de nuevo, pero respecto a Y, digamos. exactamente, eso ya vamos a terminar de hacer eso. Ah, listo. Sí. Lo que yo les quería mostrar acá es que
La derivada, fíjense que estamos tomando direcciones, ¿no? La derivada con el eje X es z'X. La derivada con respecto del eje Y es z'Y. Pero fíjense que si yo me paro en el punto con la lapicera en la superficie, si yo quiero, fíjense que yo podría girar acá. Girar la dirección en cualquier dirección, ahí sobre el punto P. Entonces podría decir, bueno, yo podría sacar acá, en el punto P de la superficie, elegir cualquier dirección. Entonces, si yo digo, bueno, quiero sacar la derivada en el punto P, pero según la dirección de un ángulo de 60 grados, respecto del eje X, ¿no? O respecto, o sea, o tantos grados. Puedo sacar la derivada en 0 a 360 grados en el punto P, en cualquier dirección. Y ese, tendría que tener entonces un dato más. Vieron que acá los datos que me dieron son la función y el punto P. Para sacar lo que yo le estoy diciendo es derivada direccional. Entonces, si yo quiero sacar la derivada en otra dirección que no sea el eje X o el eje Y, me tendrían que dar un dato más adicional, que es la dirección. ¿En qué dirección quiero sacar la derivada? En la del ángulo de 60 grados, por ejemplo. O en la dirección que me indica un vector. Entonces, la posibilidad es entonces sacar la derivada también en cualquier dirección. Pero eso lo vamos a ver más adelante, lo que es derivada direccional. Ahora vamos a terminar de hacer este ejercicio y vamos a sacar la otra derivada que falta. Z'I. En el punto 1, 1. Ahora sería, ¿cómo sería el límite acá? A ver, díganme ustedes. ¿Qué le pongo al límite? De I cuando tiende a 1. ¿De f de quién? De 1, I. De 1, I. Menos f de 1, 1 dividido I menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me voy a ir a la función y voy a cambiar la x por 1 y la y por i. La x por 1, entonces me quedaría 2 por 1, 2. 2 menos 3i. Después me voy acá. El cambio de la x por 1 sería i más 5. 5. Y la función valuada en 1, 1 ya la sacamos antes. ¿Ven en el otro paso? Menos un sexto nos dio. Todo i menos 1. Esto vuelve a ser 0 sobre 0 y le aplicamos L'Hopital. Entonces nos queda z'I en el punto 1, 1 igual al límite de i que tiende a 1 de. Y acá tenemos que otra vez me quedó i arriba y abajo es un cociente. Tenemos que aplicar la derivada de u sobre b. Entonces, u derivado, ¿qué me queda? 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3, perdón. Por el b sin derivar, que sería por i más 5, menos u sin derivar, 2 menos 3i, por p derivado, que ¿cuánto vale? 1. 1. Y esto dividido el denominador al cuadrado. Sobre 1, y la derivada de la constante vale 0. Bueno, y ahí evaluamos. Cuando i tiende a 1, ¿qué nos da? 5 más 1, 6. Por 3, 18. Menos 18. Y acá, ¿qué quedó? 2 menos 3 menos 1. Menos, queda más 1. Dividido i, que vale 1, más 5, 6 al cuadrado, 36. Entonces nos quedaría menos 17 dividido 36. Esa sería la derivada en i. Bueno, es un número también, sí. Es igual o sea, siempre va a ser el mismo número, nada más que cambió el signo. No, necesariamente. A veces son distintos los números. No siempre bien. son, a veces son iguales, pero no es casualidad nada más, no tiene nada que ver. Buenísimo. Bueno, lo que vamos a hacer, porque nosotros hemos trabajado esto
por definición. ¿Qué significa por definición? Porque hemos utilizado la definición de la derivada, quiere decir que estamos trabajando con límites. Si ahora nosotros queremos sacar la derivada de la función, pero yo cambio el punto, supongamos que pongo 2, 3 acá, en el punto 2, 3 de la misma función, tengo que volver a hacer todo el proceso del límite. Sacar la determinación, todo hasta que llegue el resultado. Entonces es medio tedioso, medio complicado tener que hacer la derivada por definición. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular la derivada por fórmula, directamente. Una vez que tengamos la función derivada primera, z'x, y la función derivada primera, z'y, ya teniendo las funciones derivadas, simplemente cambio el punto que yo quiera y lo reemplazo en la fórmula y listo. Saco la derivada. Esta es la fórmula más fácil, digamos, de hacerlo. Entonces, esta es la forma más básica y rudimentaria. Vamos a ver la otra fórmula. Le voy a copiar la función, 2x menos 3y, y le vamos a derivar por fórmula. Bueno, esta es la función original, y ahora vamos a hacer la derivada por fórmula. Entonces, vamos a hacer z'x. Cuando yo derivo, dije, ¿no? Cuando derive con x, la y es constante. Entonces, venimos acá. Tengo 2x acá y tengo 5x acá, pero las otras como que fueran constantes. Lo mismo tengo la derivada del cociente, u sobre b. Tengo que hacer la derivada del cociente. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Con respecto de x. ¿Cuánto sería con respecto de x la derivada acá? U'. 2. 2, ¿no es cierto? Y este menos 3y que está acá, como la y es constante, la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, nos queda 2 nomás, el u'. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado con respecto de x. ¿Y cuánto es? 5. 5. Y esto dividido el denominador al cuadrado. ¿Qué nos queda de esto? A ver. Si multiplico, a ver, 2 por y, me queda 2y. Y del otro lado, ¿qué tengo? Menos 3y. Por 5 son menos 15. Con este menos son más 15. Más 2 son 17y. Con las x, ¿cuánto es? 2 por 5, 10. 2 por 5, 10, menos 10. O sea, se van las x. 10x menos 10x, chao, se va. Dividido el denominador al cuadrado. Así me quedó reducida la derivada z'x. Y esta ya es la función derivada. Entonces yo, fíjense, acá no me hizo falta el punto. Saber el punto que valía el 1, 1. Directamente ahora evalúo quiera esta derivada y saco cuánto vale. En el punto 1, 1 me va a ser igual a 17 por 1 dividido 1 más 5 al cuadrado, y me da 17 dividido 36. Y era lo mismo que habíamos sacado del otro lado, de la otra forma. Por definición nos había dado 17 sobre 36, ¿ven? La derivada en el punto 1, 1. Es más fácil así de esta manera. Claro, es más fácil de esta manera, y a su vez, fíjense, si yo cambio el punto, ahora quiero saber la derivada en vez de 1, 1, en 3, 1. Entonces cambio el punto y ya tengo acá la fórmula de la derivada, solamente reemplazo acá y saco la derivada. En cambio, si tuviera que hacer de vuelta todo el límite, es más lento. Ahora Profe, sacamos la otra. Sí. ¿y de qué depende, digamos, utilizar por definición o digamos, directamente por fórmula? Y bueno, son dos variantes, dos posibilidades. Depende de lo que te pida la profesora en el práctico.
Si te pide una forma u otra, tenés que hacer lo que te pide. Las dos llegan a lo mismo. Z'i, ahora la x es una constante, entonces la variable va a ser la y y la x constante. Lo mismo, tengo que utilizar la fórmula u sobre b, porque la y la tengo acá y la y la tengo acá abajo. Entonces, la derivada de la función respecto de y, u' respecto de y, es ¿cuánto ahora? -3. Menos 3. Por I más 5X. Más 5. Menos 2x menos 3y por, ¿cuánto sería ahora? 1. Sería por Por nada. Claro, por 1. Dividido el denominador al cuadrado. Acá analizamos menos 3 por y, menos 3y. Menos 3y por 1 por menos, quedaría más 3y, menos 3y, chao, se va. Se van las y. 5 por 3, menos 15. Menos 15x. Y acá menos 2x, menos 17x. Dividido menos 5x al cuadrado. Ya está, y esa es la función derivada. Entonces ahora calculamos cuánto nos pide z'i en el punto 1, 1. Y evalúo ahí, ¿no es cierto? Menos 17 por 1 sobre 1 más 5 al cuadrado y nos queda menos 17 sobre 36. Que era lo que nos estaba dando la derivada también por definición. Menos 17 dividido 36. Y eso es lo que nos había dado. Z'i en el punto 1, 1. Bueno, entonces en general conviene hacer la derivada por fórmula. ¿Sí? Bueno, a ver, hacemos otro. A ver, copien este en un papel y vean si lo pueden sacar. Quiero que saquen la derivada z'x y z'i, pero por fórmula, directamente. No usando límites, sino directamente por la fórmula, como lo hicimos acá lo último. No falta el punto, profe. ¿Qué punto? Aquí es por x cuadrado por coseno de 2x menos 3y. Ahí estaría justo. Le vamos a agregar algo más, le pongamos una y acá. Para hacerlo más interesante. X cuadrado, z va a ser igual a x cuadrado dividido y por el coseno de 2x menos 3y. Bueno, cópienlo a esto en un papel, les doy unos minutitos para que ustedes lo saquen. Y después lo verificamos acá. Acá en vez de utilizar la derivada del cociente, ¿cuál vamos a utilizar acá? ¿Qué fórmula? La del producto. La del producto, u por b, ¿cómo era I'? U por B. U por b. Prima, U sí, prima más U por más B. B prima por U. Claro, Es lo mismo. u por b'. Bueno, vean si la pueden sacar, denme unos minutitos que tengo que yo hacer unas cosas acá. Y ya me vuelvo a ver, ahí lo terminamos de hacer. Entonces, x cuadrado sobre y por coseno de 2x menos 3y. Bueno, háganlo, en un ratito ya lo seguimos.
Bueno, ¿cómo van? ¿Podrían ir a resolverlo? Estoy en eso, profe. Bueno, vamos a ir haciéndolo de a poco. Vamos a ir haciendo U', así todo acá. Entonces, ¿cuál sería? Este sería el primero, sería el U. Y el coseno sería el B. Entonces tenemos que hacer U' por B. U' con respecto de X, la derivada. Entonces, X cuadrado sobre Y. La Y es constante cuando derivo, entonces con X. Entonces va a ser X cuadrado derivado que haría 2X. Dividido la constante que está ahí, no la Y. Ese sería el U'. Por el coseno que sería B sin derivar. Ahí está, U' por B, más X cuadrado sobre Y. U sin derivar, X cuadrado sobre Y. Por el seno de 2X menos 3Y. La derivada del coseno era el menos seno, ¿no es cierto? Sí, menos N. Entonces sería por el menos seno de lo que dice ahí, que es 2X menos 3Y. Y como estamos derivando con respecto de... Andamos con X, estamos derivando, ¿cierto? Entonces el argumento este del coseno, 2X menos 3Y. La derivada de lo que está adentro con respecto de X, ¿qué me queda? Menos Dos. 3. Un 2, porque el 2X derivado queda 2, estamos derivando con X. Queda un 2 y la derivada de constante 0, entonces salen 2 por 2. Entonces, así, Profe, antes de que siga, en el primer término hay un cociente, o sea, no hay que aplicar ahí la derivada del cociente para seguir derivando la multiplicación. no, porque mira, la Y es como, cuando yo derivo con X, la Y es constante, ¿no es cierto? Sí. Es como que tuviera, suponete, X cuadrado dividido 5 acá. Ah, listo, no, era esa duda nomás. Está bien, profe, gracias. Está bien, bueno. Hagamos el otro ahora, la Z''I. Acá la X es constante. Si yo derivo con Y, esto, pero fíjense que ahora la X es constante, X cuadrado va a multiplicar, digamos. La Y está abajo. ¿Cómo hacemos acá? Podemos llevarla arriba, Y a la menos 1, por la constante. Entonces, ¿cómo me quedaría el U'? No, Gastón, no quedaría el logaritmo de Y. Quedaría menos 1 por I elevado a la menos 2. Sí, así quedaría. Menos 1, o sea que quedaría menos X cuadrado sobre Y cuadrado. Así que ahí, Gastón, que vos me dijiste el logaritmo de ahí lo que estarías haciendo, estabas integrando, quiero entender, no derivando. Bueno. Esto entonces el U' por el coseno sin derivar. Entonces esto más U sin derivar, que es el X cuadrado sobre Y, por la derivada del coseno, dijimos que era el menos seno. ¿Y qué sale ahora de la derivada del argumento del coseno? Menos La 3. derivada menos 3. Porque estamos derivando con Y. Bueno, lo dejamos así, podríamos simplificar un poco, reducirlo un poquito, pero bueno, la dejemos ahí.
Esta es la idea de la derivada. Va a depender entonces la fórmula que ustedes tengan que usar para derivar u por b, la derivada del cociente o la derivada que corresponda a la fórmula. Esto sería la derivación por fórmula. Bueno, cambiemos de tema ahora. Dejamos las derivadas parciales, tenemos que ver ahora las derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas, es decir, que yo tengo las derivadas de primer orden, dada z igual a f de xy, tengo de primer orden dos nomás, que son la z' x y la z' y, ¿no es cierto? Si yo las vuelvo a derivar a estas, voy a obtenerlas de segundo orden. Derivada segunda de x dos veces, o la derivada segunda, primero una vez en x y después en y. Después tenemos la derivada segunda de y primero y después en x, derivada segunda de y dos veces. Esa entonces en segundo orden serían 4. Pero de estas 4 hay dos que son iguales. Estas que están acá son iguales. Las derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Entonces la cantidad de derivadas que tengo en primer orden son 2. Acá tengo 3. Y las de tercer orden, voy a tener la derivada tercera 3 veces en x. Voy a tener 2 veces en x y una en y. De acá tengo 3 veces x y x. Acá tengo x y y. De acá tenemos tercera y x. Tercera y x y la tercera y x y la tercera y. En esta de tercer orden vamos a tener algunas que son distintas que esta, y la primera son 2. Después voy a tener grupos de derivadas que son iguales. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuáles van a ser las que son iguales acá? ¿Cómo se darían cuenta? Por la cantidad de X e Y. Claro, exacto, la cantidad de x y de y que tienen, por eso me daría cuenta. Esta tiene 2x y una y. Esta tiene 2x y una y. Entonces estas dos son iguales. Y esta que tiene 2x y una y son iguales. Estas tres. Después, esta que tiene 2y y una x, 2y y una x, y 2y y una x son iguales. Entonces la cantidad de derivadas distintas que tengo en orden 3 son 1, 2, 3, 4. Bien, entonces esas son las derivadas sucesivas hasta el orden 3, de ahí sí que decir, y si podríamos seguir derivando en adelante. Profe, ahí no llegué a entender eh, por qué en el segundo orden 3 y en el tercer orden 4. Y porque tenés, mira, la segunda y una. Estas dos son iguales, entonces 2. Y x, 3. Ah, bien. Ahí está, eso era. Ahora son 4 en la otra porque tenés dos grupos iguales y dos desiguales. Está bien, Así. gracias. Bueno, hay esto de que son iguales, a partir de las de segundo orden, aparece un teorema que nos dice qué pasa cuando son iguales. Lo define, ¿no? Sería el teorema de Schwarz. Bueno, este teorema me dice que si z igual a f de xy es una función continua con derivadas parciales continuas,
En Profe, un una punto, ¿no? En el pregunta. punto. Sí. ¿Para qué se utilizarían las derivadas sucesivas? Ah, buena pregunta. Por eso también lo dejé acá con la cantidad que lleva. Las de segundo orden me quedaban 3, la otra me quedan 4. Porque después vamos a utilizar estas derivadas para armar el diferencial, por ejemplo, de orden 2. La fórmula del diferencial de orden 2 lleva 3 derivadas de segundo orden. La diferencial de orden 3 de la función lleva 4 derivadas, que son una de cada una de estas, para sacar los diferenciales. Ah, muchas gracias, profe. También cuando vimos cuando vieron análisis 1 para sacar máximos y mínimos, las derivadas primeras deben ser nulas en el punto crítico, estas dos, x y y después las derivadas segundas me definen si hay un máximo o mínimo. Y así un montón de aplicaciones tienen las derivadas sucesivas. Bueno, dice el teorema de Soda, si la función z es continua y sus derivadas parciales continuas, una b con derivadas segundas también continuas, en el punto P a B, entonces lo que define el teorema es que las derivadas z segunda x y en el punto a b va a ser igual a la derivada segunda en la otra derivada y x en a b. Y a estas se las llama, se las denomina derivadas mixtas o cruzadas. Siempre, digamos, para todas las funciones de dos variables, si son continuas en el punto, se va a cumplir la igualdad de estas derivadas cruzadas en el punto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función y tenemos que sacar las derivadas sucesivas de esta, exponencial. ¿Cómo es la fórmula para derivar esta? E a todo lo que está arriba por la derivada de lo de adentro. Exacto. Sería I igual E a la U, sería la derivada U' por E a la U. Bueno, esta sería la fórmula de derivación. Entonces tenemos las derivadas parciales, z'x, dividimos con x, la y es constante. Entonces, E a la U por U'. La derivada de esto con respecto de x, ¿cuánto es? 2. 2. Por E a la U. Y la derivada con y, ¿cuánto nos va a quedar? Menos 5. E elevado a la 2x menos 5. Menos 5e. Ya está, ahí tenemos las derivadas de primer orden. Vamos ahora a sacarlas de segundo orden. La xx. Tomo la derivada primera en x y lo vuelvo a derivar con x. Tengo la constante por la función, entonces es la derivada de esto de vuelta por el 2. Puede salir el otro 2, entonces 2 por 2, 4. Profe, Y la 2 veces el y, ¿cuánto me queda? profe, la derivada sucesiva de x, la y se mantiene constante, ¿verdad? Claro, sí. Cuando hago otra vez con x, la y se mantiene constante. Y las 2 veces en y, ¿cuánto nos va a quedar? Vuelve a salir con menos 25. 5 por 5. Así es, genero 25.
e a la 2x menos 5e. Ahora vamos a sacar las cruzadas, vamos a comprobar lo que nos dice el teorema, que son iguales. Vamos a sacar entonces la derivada esta, que vamos a hacer entonces z segunda primera en x, ve que la z segunda primera en x, derivada con y, o sea que esta última me dice cuál es la que estoy derivando, la y estoy derivando. Si estoy derivando la y, la x es constante. Entonces acá la y es constante, la derivo con y, ¿qué me queda? O sea que acá, si la x es constante, 2x es 0, y el menos 5y derivado, que es menos 5 Menos por 2, 10. menos 10. Bien, ahí sacamos la S cruzada. Ahora vamos a sacar la otra. La derivada segunda primero en y. Y al último con x. Quiere decir que nuestra variable es la última, la variable, ¿ven? La x. Entonces tenemos que derivar esto con el respecto de x. Y la y es constante. Entonces esto es 0, 2x derivado. 2 Menos menos 10. Entonces son iguales. Por diferentes caminos hemos llegado a las derivadas de estas cruzadas y son iguales las dos. Pero cada una Profe, proviene. una pregunta. Si nosotros hacemos las derivadas sucesivas y no nos dan iguales, si lo hicimos bien a las derivadas, ¿quiere decir que hay una discontinuidad ahí? No, es que esto siempre se cumple. Ah, está Siempre bien. para todas las funciones se va a cumplir. Las Digamos, derivadas cruzadas. entonces si las derivadas cruzadas dan distinto, digamos que derivamos mal, básicamente. Si les da distinto es porque derivaron mal. Pero vieron que el teorema dice que lo que exige el teorema de Suárez es que tienen que ser continuas en el punto. Tenemos que tener cuidado porque a veces cuando derivamos, y en la función derivada, a veces elegimos un punto donde la función es 0 sobre 0, ¿me entienden? Tienen que ser continuas para que sea válida la igualdad. Lo que se refiere al teorema. Pero a decir, para todas las funciones, las derivadas cruzadas van a ser siempre iguales. Gracias, profe. Profe, y para darnos cuenta si es o no continuo en el punto, aplicamos la definición Ese de sería. derivada parcial. O sea, cuando es continuo en el punto, al evaluarlo al punto en la función, nos va a dar un número, ¿cierto? Al evaluarlo al punto en las derivadas que correspondan, me tienen que dar también un número real. Si ustedes ven que me da, cuando lo evalúo en el punto, no me queda un número real, o me queda imaginario, o me queda 0 sobre 0, quiere decir que no está definida la derivada en el punto. Entonces ahí no se cumple el teorema de Suárez. Por eso. Gracias, profe. Okay. Bueno, entonces, derivadas sucesivas. Vamos ahora a ver el teorema del valor medio. Acá los voy a hacer un poco recordar cómo era el teorema. Valor medio para una variable, vamos a poner. O sea, el de análisis 1, primero tenemos que ver. Con este se demuestran varias cosas, con el de una variable. ¿Se acuerdan cómo era el teorema de Lagrange, del valor medio? La fórmula. Parece que no. Si la función es continua y derivable, en un intervalo AB, entonces se debe cumplir, según el teorema de una variable de Lagrange, que f de b
menos f de a dividido, B menos A. sí, Federico un punto C medio, ¿sí? Debe existir un punto C medio, tal que este cociente va a ser igual a la derivada de la función en un punto medio C. Este punto C está comprendido entre A y B. Esto es lo que me dice el teorema de Lagrange del valor medio. Para una función Para continua. con una función continua, sí. Que tiene que ser continuo en el intervalo AB. Profe, ¿lo podría repasar que se me fue un cachito el internet? El teorema del valor medio de Lagrange para una variable me dice que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a la derivada en un punto medio C. C está entre A y B. Si la función tiene que ser continua en AB. Bueno, si pasamos este que está acá, lo paso para allá, multiplicando me queda. Así me queda, ¿ven? Este que está acá, el b menos a, sería el incremento. Y que llamamos nosotros delta por la derivada en un punto medio. Y acá adelante, fíjense que tenemos acá. F de b menos f de a. Función incrementada menos función sin incrementar. ¿Y a qué lo podemos asociar a esto? Que vimos al comienzo. ¿Se acuerdan que vimos al principio? Lo primero que vimos en la clase de hoy. A la derivada. Al delta z. Al incremento total de la función. El incremento total de z dijimos que era f, la función incrementada, porque evaluamos en un punto donde ya le habíamos hecho un incremento a x más delta x y y más delta y. Menos la función en el punto inicial de xy. Este se acuerdan que era el incremento delta z. Entonces, para dos variables, el teorema este del valor medio, basándonos en este que tenemos acá de Lagrange, que para una variable me dice que es como b menos a es el incremento por la derivada evaluada en un punto medio, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces, vamos a poner, podemos poner, según Rebuffetti, usa esta, h. Para el incremento usamos el h. Voy a poner acá. Acá lo pongo. H es igual a delta x igual a dx y k es igual a delta y igual a dx. Entonces este h sería el b menos a, el incremento que le doy, o delta x, por la derivada. Pasa que nosotros en dos variables, ¿cuántas derivadas del primer orden tenemos? ¿Cierto? Tenemos no una sola, sino tenemos dos. Una la f'x y la otra la f'y. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula para las dos derivadas. H por f'x valuada en un punto intermedio. Entonces acá le vamos a poner A más C1H B. El H sería el delta X, o incremento, B menos A. El incremento que le doy a X. Por F'I en A más H, B más C2K. Donde este C sub 1 es una constante que va de 0 a 1, y C sub 2 es otra constante que va de 0 a 1. Bueno, entonces acá tengo la derivada en X evaluada en un punto intermedio, multiplicada por su incremento H, y acá tengo la derivada en Y evaluada en un punto intermedio, multiplicada por K. Y ahora vamos a analizar los puntos intermedios que están acá adentro, los voy a analizar en un gráfico.
tenemos el punto de coordenadas AB. Y de este punto está el otro punto que es el punto de coordenadas A más H, B más K. A más H y B más K. Bueno, lo que me dice, ¿para qué me sirve el teorema del valor medio para dos variables? Es porque yo entre dos puntos, entre el punto AB y el punto A más H, B más K, lo que puedo hacer es encontrar puntos intermedios. Voy a encontrar infinitos puntos intermedios entre estos dos. Entonces, como yo lo dije acá, en esta definición del teorema, la f'x la evaluamos en A más C1HB. ¿Dónde estaría ubicado este punto? A más C1HB. Por ejemplo, si C1 vale 1, sería A más HB. Estaría parado en este punto. A más HB. Y si el C sub 1 vale 0, 0 por H, me queda A, B. Estaría parado en este punto. Entonces, por eso se pone esta constante C sub 1 que va entre 0 y 1. Porque ¿qué hace esto? Hace que tome un punto intermedio en esta zona, entre A y A más H, y de ordenada fija B. Entonces estaría parado por acá, en el punto intermedio. Entonces evalúo la derivada en X en un punto intermedio. Y la otra, A más H, está fijo acá. Entonces trabajamos en esta vertical. A más H, y si C sub 2 vale 1, estoy en B más K, acá arriba. Si C sub 2 vale 0, estoy en A más HB, acá abajo. Y obviamente cuando está entre 0 y 1, va a estar en la vertical tomándolo en algún punto intermedio en esa zona. Entonces evalúo en punto intermedio f'x acá y f'y acá. Y ese va a ser digamos, la fórmula que me establece una igualdad entre el delta z y esta fórmula del teorema del valor medio. Este en sí no me sirve para nada, más que nada para buscar puntos nomás intermedios, pero esto lo voy a usar más adelante cuando definamos la derivada direccional. No, el primer término va a B nomás, no va a B más K. Porque estoy analizando acá, ¿ves? La variación acá abajo. Y la otra acá, en vertical. También que les podría decir que, bueno, esta es una forma, es una ecuación del teorema del valor medio. Yo la hago de esta forma. Esta es lo que usa Rabouffet. Ahora vamos a ver que Mongeau usa otra forma. En vez de hacer así, como hago yo, a la izquierda arriba, el Mongeau en su apunte hace así. Hace primero la vertical y usa un punto medio acá para la variación en Y, y después hace para este lado con la variación en X acá. O sea, puedo hacer así o puedo hacer así. Las dos van a estar bien. Bueno, entonces, Y eso como le digo, profe, y eso no modifica nada. no, porque está bien, o sea, es en puntos intermedios. Como yo les dije, entre estos dos puntos hay infinitos puntos intermedios. Bueno, una forma es tomar así la L o así. No cambia nada. Esto lo vamos a utilizar para definir derivada direccional. Me hace falta esta fórmula del teorema del valor medio para poder definir la fórmula de dirección que estamos hablando, la derivada en la dirección del ángulo alfa, tanto cuanto vale la derivada, y para eso voy a utilizar esta fórmula. Eso me va a llevar a la conducida a encontrar la fórmula que tiene coseno y seno, para sacar la derivada en la dirección del ángulo. Entonces en sí me va a servir para demostrar otra cosa. Por ahora la dejamos ahí, para el teórico. Ahora vamos a ver diferenciales. Bueno, acá también, ven, todo se basa en el delta z. Sí o sí tengo que saber el delta z. El delta z, voy a volverlo a escribir, f de x más delta x, y más delta y, menos f de x. Ese era el delta z, el incremento total. Si al incremento total vamos a trabajar con un artificio,
necesito sumarle y restarle algo a esto. Entonces, le sumo y le resto algo. Para que no cambie nada, ¿no? F de X, Y más delta Y. Esto le voy a sumar a la última, o sea, al delta Z. O sea, ¿por qué hago esto? Porque quiero llegar a la fórmula de la diferencial, por eso. Como quiero llegar a la fórmula de la diferencial, al delta Z, parto de eso. Le voy a sumar y le voy a restar f de x y más delta y. Entonces acá, al final del delta Z, le sume y le resté lo mismo. No cambia nada. Ahora, tengo que volver a armar esta variación. Voy a ordenar los términos. Entonces, ¿se escucha bien ahí o no? Tengo que reordenar acá los términos. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos a tomar este primer término y este que tiene el menos acá, el último, el primero y el último. Vamos a marcarlos ahí. Sería este y este. Los voy a poner adelante. Bien, tomo esos dos y ahora tomo los de medio. Nada más que dejo primero el positivo. Más f de x y más delta y menos f de x. Los reordené entonces los términos. ¿Hasta ahí me entienden lo que hice? Sí. Bueno. Vamos ahora a estudiar lo que nos ha quedado acá. Nos queda, fíjense, f de x más delta x y más delta y menos f de x y más delta y. En estos dos términos, ¿quién varía y quién se mantiene constante? X varía y se mantiene constante la Y. Más delta Exactamente. Y. Exactamente. X varía. Porque baja de x más delta x, me baja a x. Mientras que la y más delta y se mantiene como y más delta y, o sea que se mantiene constante. Si me varía la x, entonces acá, en estos dos términos, le podemos aplicar el teorema del valor medio. Pero el de una variable, ¿cómo era? Acá está. Era la función incrementada menos función sin incrementar igual al incremento por la derivada en un punto intermedio. Entonces, vamos a poner. El incremento, no, vamos a poner primero la derivada. Después vamos a poner el incremento. F'(x). ¿Por qué le voy a poner F'X acá? Porque ¿quién varía es x? Dijimos acá. F'X entonces. Y tiene que ser en un punto intermedio. En un punto intermedio. Bueno. Entre x y x más delta x. Entonces vamos a elegir un punto intermedio que se llame x1. Y dejamos fijo o constante la segunda parte, que es y más delta y. Por el incremento delta x. Bien. Más, y ahora tomo el más con el otros dos términos. Y ahí se mantiene fija la X y varía Y. Mantiene fija la X y varía la Y.
Bien. Entonces acá la derivada que va a ir es f'I, utilizando el teorema del valor medio. La x está fija, sé que la dejo como x nomás. Y a la y, bueno, entre i más delta y elegimos un punto intermedio, i1. Por delta i, el incremento delta i. Vamos a verlo acá en un dibujo. Bueno, acá el dibujo, así nos entra. En un dibujo encontramos el punto inicial, que sería el punto xy. Y un punto final, que es el incrementado. El x más delta x, y más delta y. ¿Sí? Y este que está acá es el delta s, el delta z. Bueno. Entonces, fíjense, en lo que dijimos, tenemos el punto x1, que estaría intermedio entre el x más delta x y el x. Entonces acá en el dibujo, el x1 estaría acá. Ahí estaría ubicado el x1. Está entre x y x más delta x. Con ordenada y más delta y. Con ordenada y más delta y. Ahí está el x1. ¿Ven? Este es el que usa Monjor. Y acá está fijo en x y el i1 está ubicado en x, sobre x. Entonces sobre x, el i1 está en esta zona. El i1 está ubicado entre i y i más delta i. Acá, en el x, entre i y i más delta i está el i1. Se van a poner acá. Entre i y i más delta i está i1. Y entre x y x más delta x está el x1. Profe, en el de Monjor dice delta S, ¿es lo mismo? Ah, delta S, sí. Pongámosle delta S. Claro, así. Delta S. Bueno. Ahí estaríamos entonces. Aplicamos entonces al final lo que era el teorema del valor medio para una variable. Bueno, ahora, para poder continuar con esto y llegar a la diferencial, necesitamos aplicar un concepto de límite. Quiero dejar espacio ahí. Entonces voy a poner acá al costado, concepto de límite. Si yo tengo el límite para x que tiende a, esto me da L, un número finito, si yo tengo así, ¿no es cierto?, el límite de x que tiende a de la función f de x me da L, número finito, entonces se puede decir, hay una propiedad del límite que me dice que f de x entonces va a ser igual al límite, al resultado de este del límite, que es un número, más un infinitésimo, épsilon lo llamo. Esta igualdad va a ser verdadera o cierta, siempre y cuando
delta X, cuando X tiende a A, cuando X tiende a A, epsilon tiende a 0. O sea que esto va a ser válido cuando X tiende a A, epsilon tiende a 0, y bueno, el valor del límite, queda efectivamente de esa forma bien la consistencia, digamos. Entonces, nosotros tenemos que aplicar... ¿Epsilon sería el incremento, profe? Epsilon sería un incremento, sí. Nosotros cuando tomamos el límite finito, la f de x se aproxima al valor L entre L más epsilon y L menos epsilon. Entonces la f de x va buscando, va aproximándose con x cerquita de la A, sin tomar el A. Entonces nos aproximamos entre L más epsilon y L menos epsilon. Entonces analicemos esto y apliquémoslo ahora a lo siguiente. Tenemos que reemplazar estas derivadas en puntos intermedios, por eso tenemos que hacer eso. Entonces, si yo tomo el límite a estas derivadas, para delta x que tiende a 0, delta y que tiende a 0 de la derivada esta, en punto intermedio, si acá el delta y tiende a 0, o sea que este sería y más 0, y me quedaría acá. El x1, si yo hago su incremento a 0, el x1 tiende a x. Entonces esto me queda en definitiva f'x, xy, tomando este límite. Ahora, veamos la opción allá. Si el límite de la función me da L, entonces la función es L más epsilon. Entonces el resultado este que está acá, perdón, la derivada esta que está acá, en el punto intermedio, es igual a, analicémoslo de vuelta, para que lo veamos. Si el límite me daba L, la función que tengo acá, tomando el límite, es igual a L más epsilon. Si el límite de esto me da esto, entonces la derivada en el punto intermedio es igual al resultado, que es este, más un infinitésimo. Pero como tengo dos, le pongo epsilon 1 a este, f'x, xy más epsilon 1. Y el otro límite, hago lo mismo, con la otra derivada. F de x, y más delta y. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha Sí, bien, profe. pero por ahí se traba el video. Se Por traba ahí. y se... Bueno. La otra es la f'y, evaluada en x y en el punto intermedio y1. Igual a, esto pasa lo mismo, cuando tomo delta x que tiende a 0 y delta y que tiende a 0, este I1, que está con el catálogo incrementado con un pequeño delta I, tiende a I, cuando delta I tiende a 0. Entonces queda f'y, xy. Entonces, aplicando el mismo concepto, nos queda f'y en el punto intermedio, va a ser igual a la derivada en I, en el punto xy, más epsilon 2. Entonces, estas derivadas en puntos intermedios nos quedan de esta forma. La derivada en x más epsilon 1, la derivada en y más epsilon 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que tengo que hacer es reemplazar estos últimos en esta fórmula. Los reemplacemos acá nomás, fíjense. Sería acá, en esta zona,
f'x más epsilon 1. f'x más epsilon 1 por delta x. Entonces, si hago la distributiva de estos dos términos, me queda f'x delta x más epsilon 1 delta x. Vamos a ir haciéndolo acá. Delta z va a ser igual a f'x delta x más. Le dejo un espacio, lo pongo acá, más epsilon 1 delta x. Reemplazando la primera. En la otra tendríamos f'y más epsilon 2, acá reemplazado, por delta y. Entonces nos quedaría f'y delta y delta y por epsilon 2. Entonces nos queda f'y xy por delta y más epsilon 2 por delta y. A esto es lo que ustedes tienen que saber, digamos. La fórmula final. Esta es la fórmula final. Donde relaciono al delta z con el diferencial. ¿Cuál sería el diferencial acá? La primera parte. Estos términos de acá es lo que le llamamos diferencial de la función. Diferencial de z. Profe, Entonces, ¿por qué se le denomina diferencial? Bueno, es el nombre que tiene. El incremento total es igual al diferencial de la función más un infinitésimo. El nombre que se le da. Bueno, entonces, y este, vamos a ponerlo de vuelta acá, este que está acá, delta z, es el incremento total. Podemos también, acá, bueno, vamos a escribirlo de vuelta al día diferencial. Profe, entonces ahora podemos escribir al incremento total como el diferencial de z más el infinitésimo. Exactamente. Eso es una pregunta de examen. Yo cuando les pregunto en el coloquio, les pregunto, ¿cómo relaciono el incremento total con la diferencial? Y bueno, esta es la fórmula. ¿Sí? Hay que saberse esta fórmula. Y les pregunto, entonces, ¿cómo se constituye el diferencial de la función, el diferencial de z? Este es igual a la derivada parcial de la función en x, diferencial de x, más derivada parcial de la función en y por diferencial de y. ¿Por qué le pongo de x y de y en vez de delta x y delta y? Cuando los valores de los incrementos son pequeños, se usa esta simbología, diferenciales de x y diferencial de y. Así sería. Este sería entonces la diferencial. Podemos decir entonces que el delta z es aproximadamente igual a la diferencial de z. Esta más o menos, esta correspondencia se da siempre y cuando que los incrementos delta x y delta y sean pequeños. Si yo utilizo delta x y delta y muy grandes, no, en el diferencial no van los dos infinitesimos, van simplemente las derivadas por los incrementos. Los infinitesimos van solamente contemplando que es parte del delta z. Para tener una igualdad, a veces, ¿qué pasa? Tenemos un problema, ¿no es cierto? Que resolver un problema de una variación, de una medida.
Y en vez de utilizar, hacer un cálculo del delta z, se hace más rápido un cálculo de derivadas y diferenciales. Entonces es más fácil aproximar una variación a través de los diferenciales que a través del delta z. Entonces, por eso se usa este. Entonces, esta es más o menos la relación que hay entre el incremento total y la diferencial. Vamos a ver un ejemplo, donde veamos claramente el uno y otro. Entonces, acá en este ejemplo o ejercicio me dice, dada la función z y el punto P12, hallar el de incremento total delta z y el diferencial de z. Pero necesito también que me dé como dato los incrementos de la x y de la y, ¿cuánto valen? Entonces, con el delta x igual a h igual a dx igual a 0,01, muy pequeño. Y el delta y igual a k igual a diferencial de y igual a 0,02. Ahí tengo, ven, los valores de los diferenciales que necesito que me los den como dato. Y tengo la función y el punto. Entonces, primero vamos a calcular el diferencial de z. Para eso necesito, para la diferencial, sacar f'x y f'y. O lo que es lo mismo, digamos, z'x. ¿Cómo me queda acá la f'x de esta función? ¿Cuánto daría? 6x más 6. 6c más 6, ¿qué? 6 y cubo, ¿no? Y la otra, f'y. ¿Qué quedaría f'y? La derivada con y. Quedaría Queda 3 f'y. cuadrado más 12xy 3 cuadrado. cuadrado, porque cuando derivo con y, la x es constante. Entonces esto es 0. Ah, bien, bien. Y 3, bajando el 3 por 6, nos queda 18. Y la x es constante, 18x y cuadrado. Ahí están las dos derivadas. Bueno, estas derivadas ahora las vamos a evaluar en el punto P12 que nos dio acá. Puedo poner una barrita indicando que estoy evaluando en el punto 1, 2. X vale 1, ahí vale 2. Nos queda 2 al cubo, 8. Por 6, 48. Más 6, 54. Ya 18 por 1 por 2 al cuadrado nos queda 72. Ahí ya sacamos las derivadas evaluadas en el punto, para los diferenciales. ¿Ven? Y acá está la fórmula de la diferencial. Tenemos las derivadas, y los de x y de y, ya nos los dio como dato, valen 0,01 y 0,02. Sacamos entonces la diferencial de z en el punto 1, 2, va a ser igual a la derivada en x, en el punto 1, 2, por delta x o diferencial de x, más f' en y en el 1, 2 por el diferencial de y. Entonces, este dijimos que valía 54 por la diferencial de x que vale 0,01.
Estos diferenciales pueden ser positivos o negativos, depende del problema. Acá son positivos. Más f' en i que vale 72. Por la diferencial de i que sería 0,02. Bueno, hacemos el producto de esto, resolvemos estas operaciones y nos va a dar 1,98. Ese es el valor del diferencial de z. Entonces, este resultado que nos da el diferencial nos da una variación aproximada. Acuérdense de esto, o sea, la diferencial es aproximadamente igual al delta z. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no son iguales? ¿Qué le falta al diferencial? El infinitésimo. El incremento del El infinitésimo. infinitésimo. Claro, el incremento que nos da el infinitésimo está faltando. Esa es la diferencia. Pero como si son pequeños, los diferenciales, entonces no hay mucha diferencia. Vamos ahora a calcular el delta z. ¿Se acuerdan que el delta z por definición es función incrementada menos función sin incremento? El punto es el punto 1, 2. Pero ¿qué pasa? Los incrementos son 0,01 y 0,02. Entonces va a ser 1 más h o más delta x, 1 más 0,01 y 2 más 0,02. Entonces va a ser f de 1, 0,1, 2, 0,2. Menos la función valuada en el inicial, que es el 1, 2. Ese sería el delta z, la variación exacta. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que reemplazar esto en la función original, que era 3x cuadrado más 6x y cubo. 3 por x al cuadrado, o sea, 101 al cuadrado, más 6 por 101, que vale x, por y al cubo. O sea, por 202 al cubo. Menos la función valuada en el 1, 2, que sería entonces 3 por 1 al cuadrado, más 6 por 1 por 2 al cubo. Bueno, y ahí sacamos, a ver, sería 3 por 1 al cuadrado, 3. 6 por 8, 48, y 3, 51. Este pedazo da 51. Y el otro, cuando en el calculador sacamos esto, 3 por 101 al cuadrado, más 6 por 101, y esto da 53,009. Bueno, entonces esto menos 51 nos va a quedar 2,009. Esto sería el delta z. Este resultado que nos quedó acá es el valor exacto. ¿Y lo podríamos La variación. graficar al delta z, profe? Sí, lo podríamos graficar, pero ahora no lo vamos a hacer, ¿no? Después vamos a ver más adelante, vamos a ver que la diferencial, esta que está acá, el dz, tenemos que ver ¿cómo es? Tenemos que ver en un punto de la superficie de una función de dos variables, podemos hacer pasar un plano tangente. Entonces vamos a ver que la ecuación del plano tangente es ni más ni menos que el diferencial de z. Entonces, en otra clase, en la próxima clase, lo veremos, les voy a mostrar en el espacio la interpretación geométrica de la diferencial, y ahí vamos a ver el punto inicial, que sería el punto xy,
donde tengo f de xy en la superficie, punto inicial, z0, y después vamos a ver que le va a pasar el plano tangente, y en el punto incrementado, en el x más delta x, y más delta y, voy a tener diferentes alturas. Voy a tener una altura que va hasta el plano tangente, que corta con el plano tangente, y esa diferencia de alturas, el diferencial de z en el espacio. Y continuando en el punto incrementado, voy a tener la altura final, que sería el f de x más delta x y más delta y, la función, el punto de la superficie final. Y entonces la diferencia de altura entre ese punto final sobre la superficie menos el punto inicial sería el delta z, este otro. Entonces espérenme hasta la clase que viene, ahí vamos a hacer el dibujo y vamos a ver el delta z y el dz en la gráfica. Bueno, vamos a ver ahora, para terminar esto, esta era la variación aproximada que le faltaba para llegar al delta z, 1,98. Y esta que nos dio acá es la variación exacta, cuando paso de un punto al otro, del punto 1,2 al punto 1,01,202. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale el infinitésimo? ¿Cómo hago para saber cuánto vale epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta x? Delta z menos el diferencial. Claro, hacemos la diferencia entre el delta z menos el diferencial. Ya ahí nos vamos a dar cuenta cuánto vale uno y otro. Bueno, ya ahí nos queda 0,029. O sea, esa pequeña variación 0,029 es la diferencia entre usar el delta z y usar el diferencial. Cuando las variaciones, decíamos, son pequeñitas, entonces prácticamente son casi iguales. Vale. Son dos. Bueno, ese sería el concepto del diferencial y el incremento total delta z. Bueno, hasta acá dejamos la clase de hoy. Y la clase que viene vamos vamos a ver lo que es plano tangente, recta normal a una superficie, y ahí vamos a ver la interpretación geométrica de la diferencia. Bueno, ahí en el apunte tienen ejercicios para hacer de derivadas por resultados. También hay algo de diferenciales ahí. Vayan haciendo los ejercicios del apunte. Y ya tienen los resultados. Ya les paso lo que hemos hecho hoy en la clase. Buenísimo, profe. Muchas gracias, muy claro. Bueno, listo. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo.